día que nos va a traer la palabra, que el Señor lo utilice y hable por medio de él. Amén. Que la paz y la gracia de Dios y Jesucristo estén con todos ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, por otra oportunidad, Padre, otro día de vida, Padre, otra oportunidad, Padre, que nosotros podamos hacer las cosas en una manera, Padre, que es agradable para ti, Padre. Damos gracias, Padre, por la oportunidad, Padre, de estar aquí reunidos, Padre, como hermanos y hermanas, Padre, en Jesucristo, para adorarte, alabarte, glorificarte, Padre, para humillarnos delante de ti, Padre, para decirte que nosotros somos nada sin ti, Padre. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado, Padre, y te queremos decir, Padre, que tú eres lo único bueno en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque nos amas tanto, Padre, que nos has dado a Jesucristo, Padre, nos has dado el Espíritu Santo y nos has dado tu palabra, la palabra que ahora vamos a estudiar, Padre, que esa palabra, Padre, sea una luz, Padre, en este mundo tan oscuro, Padre. Ahora toca nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para que veamos, oigamos y entendamos, Padre, 100%. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Padre. El título del estudio hoy se llama La naturaleza divina. La naturaleza divina. Ahora, la definición de esas dos palabras quiere decir, bueno, la naturaleza, por ejemplo, si usa la palabra para decir la naturaleza del hombre, quiere decir la manera que él se porta, la manera que él actúa. La palabra divina quiere decir de Dios. Así que si ponemos las dos palabras juntas, es actuando y portándonos en una manera que es de Dios. Eso es la naturaleza divina. Favor de abrir sus Biblias y ir a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versos 3 a 4. 1 Peter, chapter 1, verses 3 and 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4. Y lee así. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Aquí acabamos de leer, hermanos, tres puntos que quiero hablar de. El primero es que, dice que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para entrar en la naturaleza divina. Y cuando entramos en la naturaleza divina, es ahí, y solamente cuando entramos en la naturaleza divina, es que podemos escapar la corrupción que existe en el mundo. Como el hermano Tony dijo, las cosas en el mundo están malas. Y por eso es que hasta la Biblia nos está diciendo que es necesario para el creyente que escape la corrupción que existe en el mundo. Y la única manera que se puede hacer eso, y lo dice aquí en la palabra, es por medio del conocimiento de aquel. Es por medio del conocimiento de aquel que nosotros podemos entrar en la naturaleza divina y huir de la corrupción que existe en el mundo. Así que tenemos el conocimiento, que es la palabra, tenemos la naturaleza divina y tenemos la corrupción. Quiero hablar primeramente del conocimiento, porque es por medio de ese conocimiento que nosotros entramos en la naturaleza divina. El conocimiento de aquel es la palabra de Dios.
es la palabra. La palabra es nuestra luz en este mundo que es tan oscuro. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre la palabra. Favor de ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 18, para ver lo que dice sobre la palabra. Santiago, capítulo 1, verso 18. Book of James, chapter 1, verse 18. Discussing the word. Hablando sobre la palabra. Santiago, capítulo 1, verso 18. Y lee así. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos primeros frutos de su creación. Y ahora quiero que vayan al primero de Pedro, capítulo 1, verso 23, para ver otro verso que habla sobre la palabra. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Peter chapter 1, verse 23. Still talking about the word. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Lee así. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedora, sino de una simiente imperecedora, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, esto no es invento de hombre, esto es lo que dice la Biblia. Que la palabra, que es por medio de la palabra que nosotros realmente somos nacidos de nuevos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nacer de nuevo quiere decir que nosotros cambiamos. Hay cambio en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía en este mundo, es nuestra luz. Imagínense ustedes que están en un cuarto oscuro y no ven dónde van. Es necesario sacar un flashlight y prender la luz para que usted pueda ver dónde va. Si no ve dónde va, hay tropiezo. En el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros estamos en un mundo que es oscuro, ¿ok? Y lo que quiero decir, el mundo, la palabra se refiere al mundo como corrupto porque el sistema que está en lugar no es por Dios, sino es contra Dios. Tristemente, lo que vemos en el mundo hoy es falta de amor para Dios. No hay amor para Jesucristo, no hay amor para la palabra, no hay amor para entre los hermanos, ¿ok? Lo que estamos viendo, hermanos, es el enojo, el odio, la envidia, los celos, la inmoralidad sexual, ¿ok? Hoy estamos viendo hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Y hay adicciones de drogas, el abuso del alcohol, la falta de respeto. Hay tantas cosas que todo se está poniendo tan malo y es triste. Y por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos que escapar esa corrupción. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros somos lo que tenemos que cambiar. En vez de adaptar al sistema que existe, nosotros tenemos que escapar. ¿Me entienden? Amén. Así que acabamos de leer sobre lo que es la palabra y por eso es que en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4, nos dice que es por medio de conocimiento, por medio de la palabra, que nosotros entonces podemos entrar en la naturaleza divina y escapar la corrupción por medio de la palabra. Vamos a ver lo que la palabra dice también sobre el mundo. Favor de ir a Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos. Capítulo 12, verso 2. Romans, chapter 12, verse 2. Romanos, capítulo 12, verso 2.
para ver lo que dice la palabra sobre este mundo tan oscuro. Porque les quiero enseñar a ustedes que esto también no es invento de hombre. Esto lo dice la palabra. Romanos capítulo 12, verso 2, lee así. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No lo invento yo, esto no es invento de hombre, pero esto es la palabra de Dios diciéndonos que nosotros no debemos de adaptar a la manera de este mundo, pero sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Y la única manera que eso se puede hacer, la renovación de nuestras mentes, es por medio de la palabra. Nosotros, por medio de la palabra, acabamos de leer que nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y ahora, por medio de la palabra, lo hacemos en una manera que es agradable y perfecto para Dios. ¿Me entienden? Amén. Otro verso sobre el mundo. Primero de Juan, capítulo 2, versos 15 a 17. Para ver lo que dice la palabra sobre este mundo que nosotros vivimos en. Nosotros vivimos en el mundo, pero no tenemos que amar el mundo. Primero de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. Primero de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Y lee así. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. No es invento de hombre. Esto es lo que dice la palabra. El mundo, nosotros no debemos de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Y mire, y esto es lo interesante, que las cosas que están en el mundo no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? Del diablo. ¿Ok? Este mundo es propiedad del diablo. Es decir, él ahora está en ¿cómo se dice? Él domina el mundo presentemente. Vamos a ir, para comprobar eso, vamos a ir, por favor, al libro de Lucas. Lucas, capítulo 4, versos 5 a 7. Luke, chapter 4, verses 5 and 7. Lucas, capítulo 4, versos 5 a 7. Para ver realmente quién es el príncipe de este mundo. Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. Y lee así. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto. Esta es la tentación de Jesucristo. Cuando él fue al desierto por 40 días, 40 noches y fue tentado por Satanás él mismo. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Y Jesús le dijo y respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Así que esto es interesante porque vemos a Satanás, el diablo, él mismo, tomó a Jesucristo, lo llevó a un lugar alto y le enseñó el mundo entero y le dijo, yo te lo doy porque es mío. Él lo dijo, es mío, este mundo me pertenece a mí y yo se la doy a quien yo quiero. Así que no es invento de hombre, esto es lo que dice la palabra. El mundo que nosotros estamos viviendo ahora es un lugar oscuro, es un lugar donde realmente está bajo control el diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó eso? Para entender lo que pasó, por qué es que el mundo le pertenece al diablo, tenemos que ir al principio y tenemos que estudiar la caída del hombre. Tenemos que ir al libro de Génesis y ver exactamente lo que pasó. Favor de ir al libro de Génesis. ¿Okay? Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Para ver lo que pasó, que el diablo tomó posesión de este mundo. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Y lee así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pongan atención a eso. Originalmente éramos hechos en su imagen y su semejanza. Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que reta sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínela, sean los señores de todos los peces del mar, de las aves y de los cielos y todos los seres que retan sobre la tierra. Así que vemos, hermanos, que originalmente nosotros teníamos esa naturaleza divina, porque dice claramente la palabra que éramos hechos en su semejanza y su imagen. Éramos como Dios. El propósito, vemos también, para nosotros es dominar a todo. Cada uno de nosotros éramos destinados a ser reyes, dominar sobre la tierra, todo en el cielo, todo en el mar, todo en la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Favor de ir en el mismo libro, Génesis, capítulo 2, versos 15 al 17. Vemos que Dios creó al hombre y lo creó en su semejanza, en su imagen. El hombre era perfecto. El hombre tenía la naturaleza divina. Génesis, capítulo 2, versos 15 al 17. Genesis chapter 2, verse 15 and 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Pongan atención porque la orden se le fue dado al hombre, ¿ok? Dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pongan atención, la orden fue que si el hombre comiera del árbol de conocimiento del bien y del mal, ciertamente él iba a morir. Y otra cosa que quiero enseñarles, contar. Mismo libro, Génesis capítulo 2, pero esta vez el verso 25. Génesis capítulo 2,
Verso 25, Genesis chapter 2, verse 25. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. La vergüenza no existía. Para entender este verso tenemos que conocer el significado de la palabra vergüenza. Vergüenza es una emoción donde la persona se siente mal porque ha hecho algo mal. Esa es la vergüenza. Y vemos claramente aquí que el hombre y la mujer no tenían vergüenza. Es porque el pecado todavía no había existido. Ellos estaban desnudos. En otras palabras, el pecado no los cubría. Ellos eran libres de todo mal y de todo pecado. Y por eso es que no había vergüenza. Ahora vemos que la creación del hombre, vemos la orden que se le fue dada y vemos también el estado de ellos, que era una naturaleza divina. Pero vamos a ver lo que pasa ahora. Libro de Génesis, capítulo 3, el verso 6 al 12. Génesis, capítulo 3, versos 1 al 12. Génesis, Book of Genesis, chapter 3, verses 1 and 12. Génesis, capítulo 3, el versos 1 al 12. Y lee así. Pongan atención. La serpiente era el animal más astuto de todo lo que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios no dijo: no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron, se escondieron entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. ¿Qué pasó aquí? Wow. Satanás, que estaba en forma de la serpiente, era Satanás. Satanás tomó forma de serpiente y fue a la mujer. Y aquí se explica por qué la palabra se refiere a la serpiente como astuto. Satanás sabía que la orden se le había dado al hombre. Satanás tenía que derrotar al hombre, pero él sabía que no lo podría hacer directamente. Satanás fue a la mujer, la engañó. Por medio de ese engaño pudo entonces engañar al hombre. Y cuando engañó al hombre fue ahí donde el pecado entró al mundo, y a toda la raza humana. Esa desobediencia fue el pecado que trajo la condenación al mundo entero. ¿Me entienden? Es necesario saber esto para apreciar lo que Jesús es para nosotros.
el punto que estoy tratando de hacer para notar que Satanás es astuto, porque él no ha cambiado. En la misma manera que causó la derrota del hombre en el jardín de Edén, si ustedes estudian la manera que él lo hizo, fue, ¿cómo se dice? Es como la palabra, él es astuto, él es súper inteligente. Yo pienso que si él trataba de ir directamente al hombre, el hombre, conociendo la orden de Dios, le hubiese dicho a Satanás, aléjate de mí. Pero no lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una manera bien, no sé cómo se dice, pero fue a la mujer y la engañó a ella. Y lo que estoy tratando de decir es que él no ha cambiado. La tentación, ¿ok?, nos viene a todos y no viene directamente. Satanás todavía usa tácticas que no son visibles. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con los matrimonios. El hombre y la mujer se pelean, se enojan con cada uno. El hombre se va al trabajar y en ese día se presenta una compañera del trabajo y se ponen a hablar, reír, y él ahora en su enojo se pone a pensar, esta mujer me trata mejor, me oye, se ríe a mis chistes y viene la tentación, y por medio de la tentación viene el pecado, ¿ok? Y lo que estoy tratando de decir que cuando Satanás ataca, él no ataca directamente. Él, no solamente trata de destruir una alma, pero él especialmente con el hogar, él no solamente quiere destruir una alma, pero quiere destruir a todas las almas. No solamente quiere atacar a la esposa, pero el esposo y a los niños, a los padres, a la iglesia. ¿Me entienden? Él es astuto. Él no solamente quiere destruir una alma, pero todos, ¿ok? En la misma manera con nuestros niños. Ellos, cuando Satanás ataca, él ¿cómo lo hace? Lo hace no directamente, pero por medio de sus amigos, por medio del internet, la televisión, las películas, la música. Él es astuto y él no va a tentar directamente, pero lo hace de tal manera que uno ni sabe que la tentación lo está atacando. Lo hizo en el principio y todavía lo está haciendo. Ahora, otra cosa sobre la caída del hombre, la derrota del hombre. Dios le dijo que si comeréis del árbol del conocimiento del bien y mal, ciertamente morirás. Pero vemos que él no murió. Él no murió físicamente. Él murió espiritualmente. Espiritualmente, el espíritu del hombre se murió en ese día porque Dios lo dijo. Y Dios no es mentiroso. Dios dijo que si comes de ese árbol, ciertamente morirás. El hombre no murió físicamente, pero espiritualmente él murió en ese día. El hombre estaba muerto espiritual. Y les quiero decir algo, que con ese estado viene el castigo. ¿Entienden cómo Satanás pudo dominar el mundo? ¿Lo entienden ahora? Porque no es chiste. Esto es algo real. Esto es una verdad que nosotros tenemos que conocer a todo tiempo. Satanás está en control. Satanás está dominando el mundo. Por eso es que la palabra se refiere al mundo a un lugar corrupto. Es por eso que la palabra dice no amen el mundo. Es por eso que la palabra nos dice no adapten a las maneras del mundo. ¿Me entienden? Porque realmente este mundo no es de Dios. Presentemente no es de Dios, sino le pertenece a Satanás. Y todo lo que vemos en el mundo hoy viene de él, porque la palabra dice claramente que todo lo que está en el mundo no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de dónde es? Es de Satanás. Y vemos aquí cómo Satanás lo hizo. Dios le dio dominio al hombre. El dominio para la tierra entera era para el hombre. Pero, ¿qué pasó? Satanás vino y se lo robó. Satanás vino
y por medio del engaño, por medio de la mentira, por medio de sus tácticas que son oscuros, Él causó la derrota del hombre. El hombre perdió su imagen y semejanza a Dios. Porque recuérdense que el hombre originalmente fue hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Pero cuando el hombre fue engañado, cuando el hombre desobedeció y comió del árbol que no estaba supuesto comer, ahí perdió todo. Lo perdió y se lo entregó a Satanás. ¿Me entienden? Ahora, ese es el problema. Ahora vamos a ver la solución. Favor de ir a Romanos capítulo 5, versos 15 al 19. Romanos capítulo 5, el verso 15 al 19. Romanos capítulo 5, el 15 al 19. Romans chapter 5, verse 15 to 19. Pero la transgresión de Adán, pongan atención porque lo que les acabo de explicar otra vez no es invento de hombre, esto es lo que dice la palabra. Tristemente, el hombre no quiere buscar de Dios y por eso es que esta información que estoy compartiendo con ustedes no se oye de esto. Es como empezamos el estudio. El mundo es un lugar oscuro. El mundo no ama a Dios. El mundo no busca de Dios, ¿ok? No quiere, el mundo prefiere la oscuridad sobre la luz. Pero el hombre tiene que hacer una decisión. Salir de las tinieblas y andar en la luz o quedarse en las tinieblas. Vamos a seguir. Romanos capítulo 5, versos 15 al 19. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿ok? No es invento mío, todos morimos. Cuando Adán murió, tú y yo morimos también. La transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundando para todos, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pongan atención, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. No lo invento yo. La palabra claramente dice que por medio del pecado de un hombre vino la condenación y la condenación le vino a todos por medio de la obediencia de un hombre, Jesucristo, viene la justificación, viene la salvación, viene el perdón de los pecados. Vemos el problema, vemos lo que hizo Adán, pero vemos ahora lo que está haciendo Jesucristo. Adán nos trajo a la muerte, Jesucristo ha venido para que tengamos vida. Ahora, para apreciar lo que hizo Jesucristo por nosotros, tenemos que hablar sobre el castigo.
Cuando Adán pecó, murió espiritualmente, trajo la condenación. En otras palabras, que iba a haber un castigo. Ese es lo que quiere decir la palabra condenación, ¿verdad? Si hay pecado o hay un crimen, tiene que haber un castigo. Adán pecó y con ese pecado trajo el castigo. La muerte espiritual también trajo el infierno. Y ahí está el problema, que cuando uno habla sobre el infierno, el mundo se ríe. Pero no es chiste. Vemos claramente que Adán murió, lo dice Dios. Dios dijo, ciertamente vas a morir. Él murió espiritualmente y con esa muerte trajo el infierno. Así que el hombre no solamente muere espiritualmente, pero cuando el espíritu se separa del cuerpo, va a un lugar que no es bueno, va al infierno. Ese era el castigo, ¿ok? Y ese castigo no era solamente para Adán, porque la palabra dice claramente que la condenación no solamente era para él, pero era para todos. Cada uno de nosotros aquí, tú y yo, éramos destinados a ir al infierno. Cada uno de nosotros, ¿ok? Morimos espiritualmente. Y cada uno de nosotros, cuando el espíritu se va de este cuerpo, es destinado a ir al infierno. Pero tengo buenas noticias. Eso no es necesario. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice. Lo que dice Isaías, capítulo 53, verso 5. Isaías, capítulo 53, verso 5. Isaiah, chapter 53, verse 5. Isaías, capítulo 53, capítulo 5. Isaías 53, verso 5. Pongan atención. Pero Él, Jesucristo, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que el castigo fue puesto en Él. Lo dice. Sobre Él vendrá el castigo. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Y ahora, este es un tema que muchos no les gustan, no se habla mucho de esto, pero yo creo que cuando Jesús murió en la cruz, Él fue al infierno y pagó por nuestros pecados. Muchos no aceptan eso. Se creen que el pago del pecado fue hecho en la cruz y solamente en la cruz. El problema que yo tengo con eso es que lo que pasó en el jardín de Edén era algo espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que un acto en la carne satisfeche lo que pasó en el espíritu? ¿Entienden? Lo que pasó en el jardín de Edén era algo espiritual. La muerte que sufrió Adán fue una muerte espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que al morir en la cruz, en la carne, va a satisfacer el pago por algo que era espiritual? Estoy convencido que por 3 días y 3 noches Jesucristo fue al infierno y Él sufrió. Él sufrió por nosotros. Y lo digo también porque ese era el castigo que cada uno de nosotros éramos destinados para recibir. Ese era el castigo. Y la palabra dice que el castigo que nos trae paz, el castigo que era para nosotros, fue puesto en Él. Él fue al infierno. Él pagó por nuestros pecados. Y cuando uno lo acepta, como que aprecia más lo que Jesús hizo. Como uno ahora, sabiendo, ¿ok? Que Jesucristo, que lo voy a poner en una manera para que todos entiendan. Si Ab comete un crimen y él ahora tiene que ir al cárcel por 5 o 10 años, yo voy y le digo, yo voy a admitir que fui yo, tú no tienes que ir al infierno. ¿Usted piensa que va a apreciar lo que yo estoy haciendo por él?
Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él dijo, ustedes no tienen que ir al infierno, yo se lo voy a hacer por ustedes. Yo voy a pagar el precio por ustedes. Y lo hizo. Ahora, por eso es que por medio de Jesucristo, solamente Jesucristo, nosotros somos perdonados por nuestros pecados, somos justificados, santificados y somos glorificados. ¿Me entienden? Y es por medio de Él y solamente Él. Por eso es que la palabra dice que cuando Él fue levantado, Dios lo subió, lo levantó y lo puso en lugar altísimo, y a Él y solamente a Él se le ha dado nombre sobre todo nombre, que al oír ese nombre todas rodillas se tienen que doblar. Otro verso otro verso que hay aquí, Mateo 12, versos 40. Mateo 12, verso 40. Matthew 12, verse 40. Matthew 12, verse 40. Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo 12, verso 40, mire cómo lee. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. En otra versión dice en el centro del mundo. Así que descendió. Hay otro verso que dice, en la misma manera que Él ascendió, Él descendió. Vamos a ir a Primero de Juan, capítulo 2, versos 1 a 2. Primero de Juan, capítulo 2, versos 1 a 2. 1 John, chapter 2, verses 1 and 2. Primero de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Este es el tercer y último verso para comprobar lo que hizo Jesús para nosotros. Primero de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Y lee así. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, pongan atención, Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo voy a repetir. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Él es la propiciación de nuestros pecados. En otras palabras, Él pagó. Él pagó por nosotros. Así que sabiendo esto, ¿qué debemos de hacer? Sabiendo que Jesucristo fue al infierno, sufrió, pagó por mis pecados, ¿debo de venir a Él para mi salvación? Amén. No solamente yo, pero el mundo entero. Tristemente, eso no es lo que está pasando hoy. Pero eso es que el comentario fue hecho, que el mundo es un lugar oscuro, es un lugar corrupto. No hay amor. ¿Cómo un hombre o una mujer no puede venir a Jesucristo sabiendo esto? Porque para el mundo esto es locura. Pero para nosotros es el poder de Dios, es nuestra salvación. Es nuestra obligación no solamente venir a Dios por medio de Jesucristo, pero aquí está. Es necesario, la obligación es cambiar, nacer de nuevo. Hacer las cosas en una manera que es agradable para Dios. Hacer las cosas en la manera que la palabra nos dice que debemos de hacerlo. Es necesario obedecer. Sabiendo que Jesús fue al infierno para pagar por nuestros pecados, lo menos que nosotros podemos hacer es vivir nuestras vidas en obediencia de la palabra. Y realmente la palabra no es difícil. Las cosas se ponen difíciles cuando uno va contra la palabra.
Amén. Cada uno de nosotros estamos viviendo la vida victoriosa y no es por suerte, es porque cada uno de nosotros hemos hecho la decisión que vamos a venir a Dios por medio de Jesucristo y vivir nuestras vidas, en una manera que es agradable, una manera que es aceptable, en la manera que Él nos manda por medio de la palabra. Favor de ir al libro de Juan, capítulo 14, verso 21. Juan, capítulo 14, verso 21. John 14, verse 21. Juan 14, versos 21. Y lee así. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. La palabra es simple. Sabiendo lo que Él hizo, ¿lo debemos de amar? ¿Quién aquí no ama a Jesucristo? ¿Quién aquí ama a Jesucristo? Amén. Amarlo por lo que Él hizo por nosotros. Amarlo, obedecerlo. Las enseñanzas de Él no son difíciles. Las enseñanzas de Él es para nuestra bendición. Bendecido es el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Somos bendecidos. Y el que no es bendecido, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de venir a Dios por medio de Jesucristo. Es tiempo de conocerlo. Es tiempo de entrar en la naturaleza divina. Es tiempo de escapar la corrupción que existe en este mundo. Vamos a ir para atrás a primero de Pedro. Vamos a ir al primer verso que leímos. Era primero de Pedro, capítulo 1. It was second Peter? You said first, but it was second. Amén. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Y esta vez vamos a leer el verso 5 hasta el 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11. Second Peter, chapter 1, verses 5 and 11. Este es una continuación. Cuando leímos este verso al principio, nos dijo que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para entrar en la naturaleza divina, todo lo que necesitamos, para escapar la corrupción que existe en el mundo. Ahora nos va a decir cómo hacerlo. El 5 hasta el 11 lee así. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la palabra nos está diciendo que tenemos que añadir que tenemos que tener en nuestras vidas fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad,
afecto fraternal y amor. ¿Y qué es lo que dice? Que si nosotros añadimos estas cosas en nuestras vidas, nunca caeremos. Nunca caeremos. A mí me encanta la palabra. Vemos aquí claramente cómo la palabra trabaja en nuestras vidas. Vemos claramente cómo por medio de la palabra podemos cambiar. No hay excusa. Por eso es que dice, Él nos ha dado todo. No hay excusa. Vamos a hablar sobre estas cosas un poquito. El primero era fe. Sobre la fe, hermanos, la fe es la fundación del creyente. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Simple. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Favor de ir al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebrews, chapter 11, verse 6. ¿Lo tienen? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Lo digo otra vez, la fe es la fundación del creyente y sin la fe es imposible agradar a Dios. La segunda cosa que habla o menciona es primero fue la fe y la segunda virtud. La virtud, hermanos, para hablar sobre la virtud, vamos a ir a Proverbios. ¿Qué es la virtud? La virtud básicamente es tener carácter, ser justo, ser honesto. Dominio propio y piedad. El dominio propio es control, es disciplina, es la habilidad de decir sí o no, es la habilidad de hacer decisiones correctas. Si vamos a hacer decisiones que no le agradan a Dios, no hay disciplina, no hay, ¿cómo se dice? Dominio propio. La piedad simplemente es ser santo porque Dios es santo. Afecto fraternal. Si nosotros vemos a un hermano o una hermana, que está en necesidad, es nuestra obligación ayudar, suplir las necesidades. Y el amor. Para el amor, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versos 9 al 21. Romanos, capítulo 12. Versos 9 a 21 sobre el amor. Y esta es la última. Romanos 12, 9 a 21. Y lee así. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos diferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos
con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mío es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosles de comer. Si tiene sed, démosles de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Hermanos, hoy hemos estudiado algo básico, pero es necesario continuamente estudiar lo básico, porque lo básico es la fundación. Es necesario repetir estas cosas. Yo sé que el grupo de nosotros hemos hablado de esto muchas veces y sé que estoy repitiendo algo que ya saben, pero es necesario hablar de estas cosas, especialmente para ellos que están allá atrás. ¿Ok? Ellos están en una situación tan mala que a mí me da dolores en el estómago, preocupándome sobre lo que va a pasar con la juventud, porque las cosas están malas. Cada día que ellos salen del hogar, están en peligro. Están en peligro. Peligro espiritualmente. Y es nuestra obligación como padres protegerlos con la palabra cada día. Y esto es algo que yo tengo que mejorar. Pero la palabra es nuestra luz, es nuestra vida. Es por medio de la palabra que hay cambio. Es por medio de la palabra que uno puede tener conocimiento. Y cuando uno conoce a Dios, entonces Dios puede trabajar en sus vidas. Hoy, cuando salgan de este lugar, recuérdense lo que Jesucristo hizo por ustedes y que es la obligación de cada uno de nosotros cambiar. Sabiendo lo que hizo Jesucristo por nosotros, como que lo hace fácil para nosotros entonces decir, bueno, voy a venir a Dios por medio de Jesucristo, voy a estudiar su palabra y no solamente voy a ser oidor de la palabra, pero voy a ser hacedor de la palabra. Recuérdense que Jesucristo dijo, el que me ama, el que tiene mi palabra y lo obedece, ese es el que me ama. Que la paz y la gracia de Dios y Jesucristo estén con todos ustedes. Voy a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque la palabra me ha edificado a mí y es mi esperanza, Padre, es mi oración que la palabra no sea solamente para mí, pero todos los que están aquí presentes, Padre. Que esa palabra, Padre, toque los corazones, Padre, de cada uno aquí, Padre. Y que hoy adelante el creyente, todos los que estamos aquí, sepamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, Padre. Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió por nosotros. Y ahora, Padre, es nuestra obligación venir a Él, venir a Dios por medio de Jesucristo, aceptar a Jesucristo como Rey, como Salvador, porque es por medio de Él, Padre, que nosotros hemos sido perdonados. Él pagó por los pecados de nosotros y ahora somos perdonados, somos justificados, santificados y somos glorificados. Y te damos gracias, Padre, por esa la vida victoriosa, la gloria que existe en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Y el pueblo de Dios dice, salúdense unos a los otros.